Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo incremento en la tasa de interés. El Banco de la República aprobó hoy un nuevo reajuste de 100 puntos básicos en la tasa de intervención. ¿En cuánto quedan y cuáles implicaciones tiene esto para la economía? El análisis con Felipe Campos de la comisionista Alianza Valores y Fiduciaria. Desempleo sigue por encima del 12%. La desocupación se dio en marzo de este año, pero aún mantiene a casi 3 millones de colombianos sin puesto de trabajo. El análisis lo haremos con Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. La movida de Avianca y Viva. Estas dos aerolíneas anunciaron que harán parte de un mismo grupo empresarial. Juan Fernández nos explicará en qué consiste el acuerdo y cuáles son las ventajas que traerá para las compañías y los usuarios. Y comenzamos esta emisión hablando del nuevo incremento en la tasa de interés de intervención, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy. Se trata de la sexta alza en este tipo de interés desde septiembre, cuando el banco comenzó el proceso para normalizar las tasas tras haber estado en mínimos históricos durante la pandemia. Veamos detalles del análisis que hizo el Banco de la República para tomar esta decisión. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por mayoría de 4 a 3, llevando la tasa de interés a 6%. 3 miembros de la Junta votaron por un incremento de 150 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. En el mes de marzo, la inflación total aumentó de 8.01 a 8.53%, mientras que la inflación sin alimentos ni regulados pasó de 4.11 a 4.51%. Las expectativas de inflación para 2022 están alrededor del 7%. Para horizontes más largos convergen hacia la meta de 3%, tal como lo indican las expectativas de 4% para fin de 2023 y de 3.7% a 24 meses. La actividad económica sigue exhibiendo un buen dinamismo. El equipo técnico del banco revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2022 de 4.7% a 5%, manteniéndolo en 2.9% para 2023. Las perspectivas de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, más acelerado de lo previsto, y el impacto sobre los precios internacionales de la invasión de Rusia a Ucrania podrían generar presiones inflacionarias adicionales. Con la decisión adoptada el día de hoy, la Junta continúa con el proceso gradual pero firme de ajuste de la política monetaria con el propósito de asegurar un retorno progresivo de la inflación a la meta de 3% anual. ¿Pero qué piensan los analistas sobre este nuevo reajuste a la tasa de interés? ¿Cuáles son los posibles efectos que esto puede tener sobre la economía colombiana? Para analizar un poco de estos aspectos, saludo al doctor Felipe Campos. Él es el director de investigaciones económicas de la firma comisionista Alianza y Valores Fiduciaria. Doctor Campos, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes y muchas gracias por invitarme. Doctor Campos, encantado. Se esperaba tal vez que el incremento de hoy fuera en ese nivel justamente, 100 puntos, aunque da la impresión que algunos miembros de la Junta Directiva del banco todavía estaban interesados en que se hiciera un ajuste mayor. El banco, al parecer, en su conjunto, en su mayoría, no quieren ajustes tan drásticos tampoco. Sí, digamos que primero, acuérdense que estábamos al 1.75 hace 6 meses, y ya estamos al 6%. O sea lo que sea, la discusión en el seno del Banco de la República es si quieren ir muy rápido o rapidísimo. O sea, las tasas han estado subiendo bastante fuerte, al igual que la inflación. Sin embargo, sí, hay una discusión en la Junta de algunos miembros que preferirían subir más rápido, pensando en que si suben más rápido, de pronto no tienen que llegar tan arriba en tasas, y otros, que en este caso es la mayoría, y la mayoría estamos hablando de 4 contra 3, ¿no? Está muy cerrado. Los otros piensan que de pronto si suben un poco más despacio, y estamos hablando de 1%, o sea, 100 puntos, lo que hicieron el día de hoy, de 5 a 6,
y de pronto en 2 meses otra vez de 6 a 7 y de pronto una última vez de 7 a 8. Ese segundo grupo, que son los que ganaron la votación, piensan que si se toman un poco más de tiempo, de pronto pueden tener más información acerca de si es necesario llegar tan arriba. Pues es que curiosamente, como vimos, ya son 6 meses en que llevan haciendo incrementos de la tasa de interés, pero la inflación no baja y ese es el propósito de las alzas en la tasa de interés. ¿Será que efectivamente se requieren medidas más drásticas, incrementos más fuertes que esos 100 puntos básicos? Es muy difícil. La mayoría de veces que hemos vivido estos momentos, Colombia lo ha vivido cada 6, 7 años, la inflación se nos va al 8 o al 9 y el Banco de la República tiene un trabajo que hacer. La mayoría de veces es un choque internacional, casi siempre es un choque de alimentos, o sea, casi siempre esto comienza por algo que no es controlable por nosotros, es algo que nos golpea. El trabajo del Banco de la República no es obviamente evitarlos, porque no lo puede hacer, Colombia es un barco y pues la marea va para donde quiere ir la marea. El trabajo del Banco de la República es con sus herramientas tratar de que cuando termine el choque, la inflación pueda regresar a un rango en el que todos los colombianos primero nos sintamos a gustos y le creamos. Entonces el trabajo del Banco de la República es primero mirar, bueno, el choque dónde es, listo, una parte es afuera, ¿lo puedo afectar yo? No, por eso el Banco de la República se quedó quieto un tiempo. Después cuando comenzamos a ver que la economía colombiana venía muy acelerada y creciendo a tasas muy altas, entonces el banco dijo, no, ahora sí me toca actuar porque mis tasas sí pueden afectar la parte, digamos, de lo que sube la inflación porque estamos con más fuerza económica. Entonces son dos pedazos, un pedazo es que faltan productos y eso le pasa a todo el mundo y otro pedazo es que estamos creciendo muy rápido. El banco quiere afectar esa segunda parte para cuando el choque termine, que todos los choques terminan, eso nunca es eterno, sea más fácil que los colombianos como tal y los inversionistas también afuera nos vuelvan a creer que la inflación se va a volver a estabilizar entre el 2 y el 4%. ¿Y cuántas alzas más se podrían eventualmente requerir para contener esa inflación creciente? O pregunto si será que hasta que no termine la guerra en Ucrania, que tal vez es como el primer factor que está afectando a nivel mundial la inflación, pues la inflación seguirá alta. Sí, digamos que eso es muy interesante porque si usted le pregunta a Biden, el presidente de Estados Unidos, él dice pues que la inflación es de Putin, es culpa de Putin, pero la inflación en Estados Unidos ya estaba al 7.5, así que la colombiana está al 8.5, muy parecidas, antes de que arrancara la guerra. Entonces hay un pedazo de la inflación que venía de antes, porque apagamos la economía, la prendimos con todas las ayudas posibles y eso tuvo muchos problemas digamos, en la reactivación. Y otro pedazo, que ese sí no lo esperábamos, fue la guerra. La guerra lo que hace es alargar este choque de inflación. La mayoría decíamos, no, el pico es hace 3 meses, pero lo que hizo la guerra es alargar 3 meses más y de pronto alargar unos meses más. Yo no creo que, y obviamente uno nunca sabe qué tanto puede evolucionar la guerra, pero yo no creo que el choque de inflación mundial y de Colombia vaya a durar más de unos meses en cuanto al techo, o sea, que siga subiendo. O sea, que en un par de meses máximo en Colombia, no creo que más de un par de meses, en el mundo no creo que más de 2 o 3 meses, la inflación llegue a su máximo y después va a comenzar a devolverse. Lo que pasa es que obviamente esto ya tiene unos efectos sobre la economía, o sea, ya la gente está pagando esta inflación, ya la gente está pagando las tasas de interés más altas. Entonces ahora, y de pronto ustedes han visto, los mercados financieros están muy nerviosos porque se les pegó la subida de la inflación con una posible desaceleración económica por la misma inflación y por la subida de las tasas. No deja de llamar la atención, doctor Campos, que a pesar de una creciente inflación, de unas tasas de interés que siguen subiendo, el Banco de la República aumente también su expectativa de crecimiento económico para Colombia. La dejó ahora ya no en 4,7, sino en 5%. ¿Cómo es que con más inflación, con mayores tasas de interés, que se supone que es encarecer el dinero, vamos a crecer más? ¿Cómo se explica? Hay un par de cosas. Y Colombia, siempre, digamos, yo siempre he dicho, Colombia es un barquito en la mitad del océano y las fuerzas nos ganan, pero también ese barquito a veces hace cosas diferentes. Por ejemplo, una de ellas es no subirle a la gasolina, tener la gasolina lo más quieta posible, porque entonces ese choque de Rusia no le está pegando a la inflación colombiana. Y si la gasolina estuviera en 16.000 pesos el galón, que es donde debería estar, pues la inflación colombiana no sería 8,5, sería 10,5. Entonces Colombia sí hace cosas que tratan de moverse dentro de lo que se está viviendo. Ahora, ¿cuáles son las particularidades de Colombia? Número uno, que no le ha subido la gasolina. Luego, el choque de inflación que está viviendo el resto del mundo en Colombia es menor, digamos, en términos relativos, y arrancó tarde. Entonces, el consumidor que le está doliendo el bolsillo, en Colombia le está comenzando a doler un poquito después. O sea que el 2022 pareciera que no es el año
en el que vamos a sufrir lo que fue la subida de inflación ni lo que es la subida de las tasas del Banco de la República. El otro elemento es que cuando un banco sube las tasas, todas las tasas comienzan a subir. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta los oyentes, y es que ya con la subida del 1,75 al 6 del Banco de la República, ya uno ve que las tasas de consumo entonces suben 3%, y como el banco va a seguir, se van a subir 2% más o 3% más. Las hipotecarias no se han subido mucho, pero también están jalando todas las tasas que nosotros tenemos para acceder a, digamos, a préstamos, se nos están subiendo, pero todavía le faltan unos meses para subirse. ¿Cuándo afecta eso a la economía? A los 8 o 10 meses de que se suben las tasas. Entonces Colombia, si va a tener un tema de crecimiento económico por la inflación o por las tasas de interés, posiblemente es el 2023. Y una cosa es que, digamos, que la fuente más importante de la enfermedad del crecimiento económico mundial hoy en día es el petróleo, es la subida del petróleo. Es lo que está ahogando y es la mitad de la inflación del mundo, la subida del petróleo que sube a la gasolina. Colombia, ya les dije, no tiene ese problema porque no le está subiendo la gasolina, y además Colombia vende petróleo. Entonces, en esa mezcla, no nos duele la subida del petróleo, no le subimos a la gasolina, y nos ayuda la subida del petróleo para que la gente invierta en el país, esté interesada en el país, el dólar no se suba tanto y la economía crezca más. Entonces, Colombia tiene un 2022 relativamente bueno. El problema sería el 2023, que seguramente va a ser mucho menos de crecimiento que este año. Bueno, muy claras sus explicaciones. Hay otro anuncio, doctor Campos, que se hizo hoy en el Banco de la República, y es que el Fondo Monetario Internacional, digamos, reabrió o renovó una línea de crédito para Colombia de $9.800 millones. Le pido, si nos regala 30 segundos, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Hacienda explicando esta línea de crédito, y ya le preguntaré sobre ese tema. Económica. Esta es una línea que viene desde el año 2009. Es una línea que tiene un carácter precautelativo, es decir, es una línea que lo que busca es eventualmente enfrentar algunas dificultades que pueda tener el país en materia de liquidez, y que tiene también propósitos muy importantes como el enviar mensajes de confianza a los mercados internacionales, así como se convierte en un sello de calidad en el manejo prudente, efectivo de la economía por parte de este país, y un reconocimiento al récord histórico de buen manejo en política económica que ha tenido nuestra nación. Ahí estaba, doctor Felipe. Lo primero es, ¿realmente esta línea de crédito la otorga el Fondo Monetario porque vean que Colombia va muy bien y porque sea un respaldo, digamos, a la gestión que se ha hecho en materia económica? Sí, eso es muy interesante porque el Fondo Monetario, bueno, puede tener varias razones para prestar plata o para abrir esas líneas de crédito, pero la mayoría de líneas de crédito a países, digamos, en Latinoamérica, vienen es porque el país está en problemas y vienen con unas condiciones. Oye, yo le doy esa línea de crédito, pero usted me mejora esto y esto. Colombia no está en ese grupo. Esa línea de crédito es una línea de crédito que se le da a muy poquitos países porque han hecho un buen manejo y por lo tanto no tiene condicionales. Simplemente Colombia la usa si la quiere usar, ya voy a explicar eso, pero digamos que tiene la ventaja de que no está obligado a cumplir con algunos números en la economía al Fondo Monetario Internacional. Uno podría pensar que estas ofertas del Fondo Monetario son como cuando a uno lo llaman de los bancos a decirle tenemos preaprobado un crédito de tanto, y se vuelve para uno una tentación en la que uno puede caer si no tiene cuidado. Pero creo que a Colombia le sirvió mucho esta misma línea en época de pandemia, cuando sí la usó justamente para una emergencia tan grande como la pandemia. O sea que es bueno tener ese colchón ahí. Sí, primero porque el Fondo Monetario no es el banco que llama a todo el mundo. Imagínese que a usted lo llamara directamente por allá un banco en Estados Unidos, el más grande, y le dijera, a usted le quiero prestar esta plata. O sea que ya de una es una línea de crédito muy especial. Y lo segundo, pues de una vez el Fondo Monetario como que pone un sello de este país me parece que está manejando las cosas bien, número uno. Número dos, la línea de crédito, piensen, es como cuando usted va a pedir un préstamo a un banco y le dicen, bueno, pero muéstrame cuáles son los activos que usted tiene, a ver si usted me puede responder en el caso tal de que usted no pudiera pagarme. Es algo así, la línea de crédito es un activo, obviamente no es algo que uno esté pidiendo, pero es algo que le da a uno respaldo. La idea no es usarlo, es el mismo ministro de Hacienda explicaba un poco que es como las reservas internacionales, que eso es una palabra bien rara para la gente. Lo que son las reservas es una plata que tiene guardada el Banco de la República en dólares, que son 58.000 millones, y les doy el número para que se den cuenta lo del Fondo Monetario Internacional, que la tiene el Banco de la República solo para mostrarle al mundo
igual está invertida y eso le da una plata, cuando retorna bien le da una plata al gobierno, pero es una plata que tiene el Banco de la República para mostrarle al mundo que la moneda donde está el peso colombiano tiene un respaldo de un banco que tiene una plata. Lo que llega a ser la línea de crédito es algo que va a sumar. Entonces tenemos 58.000, que si es plata nuestra, plata del banco, pues, invertida, que no la usa para nada, solo la invierte, pero es como, ojo, si ustedes creen que el peso colombiano es débil, yo tengo esa plata para defenderlo, y ahora tiene un elemento más que son casi 10.000 millones, entonces la línea del crédito del Fondo Monetario es alta plata porque son 10.000 y nosotros tenemos guardados 58.000, que el propósito es lo mismo. Si ustedes en algún momento piensan que el peso colombiano no tiene quien lo defienda, señores, le tengo aquí mis reservas y le tengo aquí una línea de crédito para usarla. La idea no es usarla, que no la use el gobierno. Eso fue solo una excepción que se hizo durante la pandemia, pero incluso cuando se hizo se trazó una línea bien grande para que eso, digamos, no vuelva a suceder, a no ser de que sea un caso muy extremo. Pues doctor, usted siempre muy didáctico, muy ilustrativo. Muchas gracias por estar en Signo Pesos y por ayudarnos a entender estas decisiones tan importantes y los alcances, las implicaciones que tienen. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Henry, y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Igual para usted, es el doctor Felipe Campos, él es el director de investigaciones de Alianza Valores. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere por qué el desempleo baja más rápido en unas ciudades que en otras. Ya viene el análisis de esta situación. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 12,1% y corresponde a la tasa de desempleo que se registró a nivel nacional en Colombia al cierre del mes de marzo de este año. Eso representa una reducción frente a la tasa de marzo del año pasado, del 2021, cuando se había ubicado en 14,7%. Según este informe del DANE, al cierre del mes pasado había en el país un total de 2.990.000 personas que estaban buscando un empleo. Y para analizar un poco más las cifras del informe del desempleo, pero sobre todo lo que hay detrás de esas cifras, saludo a un experto en esta materia, el doctor Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Henry, para ti y para todos los televidentes hasta ahora. Bueno, doctor Jaramillo, lo primero que uno ve en este informe es que el desempleo mes tras mes se resiste a bajar a menos del 12%. ¿Por qué será tan difícil lograr ese cometido? Sí, Henry, es interesante la cifra de febrero de 2022 porque, claro, si uno la contrasta con febrero de 2021, pues ha habido una aparente mejora. Pero si la contrasta con febrero de 2020, es un mes interesante porque es el mes previo a la pandemia. La pandemia llegó, recordemos, el 1 de marzo de 2020. Luego, febrero de 2020 es un mes interesante previo a la pandemia y reflejaba el 12,2%. Entonces, pareciéramos estarnos acercando a esa situación prepandémica que yo siempre he sugerido, buscar no acercarnos a la situación prepandemia, sino a las metas prepandemia. Las metas prepandemia era justamente alinear al país frente a la situación de América Latina y el Caribe, que tenía un promedio para ese momento del 7,8%. Por eso parece tan difícil y tan poco vinculado todo el crecimiento económico que se había verificado, sobre todo en la primera parte de la reactivación, con la recuperación de los niveles de empleabilidad y la reducción del nivel de desocupación a al menos una cifra de un dígito. Parece todavía muy lejano y complejo, parece estarse aplazando para el año 2023, como habían advertido la mayoría de informes de la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y el FMI. O sea, aun cuando se redujeron en 480.000 el número de desempleados de un año a otro y aumentaron en 1,5 millones el número de ocupados, ¿eso todavía es un ritmo, digamos, lento para una economía como la colombiana? Es un ritmo lento y es un ritmo todavía lejano en las metas prepandemia. Sigue persistiendo una demanda de conexión de toda la política de recuperación y crecimiento económico con la recuperación de las cifras de empleabilidad. Se mantienen espacios de preocupación todavía como el tema de jóvenes y las cifras tan altas de desempleo que duplican las cifras nacionales. Se mantiene una brecha laboral ocupacional del 6% entre hombres y mujeres. Luego se mantienen las demandas de intervención a través de políticas diferenciales que corrijan, sobre todo frente a grupos vulnerables, estas disfuncionalidades del sistema laboral. Lo que sí da la impresión en este informe del DANE es que se está generando ya un poco más de empleo en todas las ramas de actividad de la economía. Es decir, aparentemente sí ha funcionado entonces la normalización y el relajamiento un poco de las medidas de bioseguridad en términos de generación de empleo, ¿le parece?
El equilibrio de la política sanitaria y económica era determinante para estas cifras, claramente. De todas formas, sí hay que resaltar que todo el retorno a la presencialidad y los sistemas híbridos de trabajo han favorecido la recuperación de los niveles de empleabilidad. Desafortunadamente todavía en clave ocupación, no en clave de trabajo decente. Luego, se siguen transitando por la construcción de políticas basadas en ocupación y no en trabajo decente, no en formalización. Habría que llamar la atención sobre el especial acento que hay que poner en las rutas de recuperación en la formalidad y no en la informalidad, como está ocurriendo en muchas situaciones, ¿no? Preocupa, doctor Jaramillo, creo yo, que hay unas brechas muy grandes entre unas ciudades y otras, unas con un desempleo todavía del 18, 19, 20%, que no bajan mucho, digamos, de un reporte al otro, y en cambio en las grandes ciudades sí ha bajado, digamos, a un mayor ritmo. ¿Por qué esos desequilibrios entre una capital y otra? Porque desafortunadamente las políticas activas en nuestro país pues tienen las problemáticas de la baja presencia institucional en determinadas zonas del país, porque no hay suficiente demanda en el sector privado. En esas zonas, si uno la revisa tendencialmente, la oferta de trabajo es prevalentemente pública y no hay suficiente nivel de absorción de la demanda de trabajo. Entonces hay todavía una política con enfoque territorial que desarrollar para que las oportunidades de empleo pues se amplíen y obviamente haya suficientes patrones de conexión entre oferta y demanda laboral a nivel territorial. Según esas cuentas del DANE, doctor Jaramillo, había a marzo 1.385.000 hombres desempleados versus 1.606.000 mujeres sin empleo. Siguen siendo más las mujeres sin empleo que los hombres, pero no sé si estoy errado, me da la impresión que la brecha se ha acortado un poco. La brecha se ha venido acortando. Nosotros hemos venido acortándola del 8,2% en enero al 6,2% en febrero, ahora en marzo el 6%. Se ha venido reduciendo, pero se mantiene porque de todas formas subsisten incentivos a que esa brecha se mantenga, normativos de política pública, culturales, muy complejos de invertir, pero no se puede desconocer que la brecha, al menos por género, en Colombia se ha venido reduciendo. Habría que profundizar y reafirmar las razones por las cuales se mantiene a pesar de los esfuerzos, y habría que conectarla también no solo con la brecha ocupacional, sino la brecha salarial, para invertir y corregir de forma correcta todo el reconocimiento, redistribución y reducción de las labores de cuidado en cabeza prevalentemente femenina de manera muy injusta. Sí, y aunque hay muchos esfuerzos, y uno lo entiende, de parte del gobierno nacional, de los mismos empresarios para generar empleos, la informalidad laboral, según este reporte, sigue siendo alarmante, 44%. No sé si efectivamente sigue siendo muy preocupante este nivel frente, por ejemplo, al contexto internacional. Sí, la informalidad medida con criterios del número de trabajadores de la empresa en el 44% es alta. Sin embargo, si uno cruza contra estándares de reconocimiento de derechos es todavía más alta, y es un espacio de preocupación porque en la recuperación de los niveles de ocupación hay una prevalencia de presión hacia la informalidad. Es decir, la gente que tenga su trabajo lo perdió en la pandemia, para acceder a bienes y servicios vitales está transitando por espacios de informalidad para recuperar la fuente de ingresos, y ese es un efecto post-pandemia que queremos reducir para que se hable de trabajo más que de ocupación a la hora de analizar esos estándares, ¿no? Exacto, sí, y podría estar ocurriendo también, doctor Jaramillo, que digamos el desempleo está bajando un poco, pero a punta de generación de empleos informales, no tanto formales. Hay una presión de la informalidad de la reducción del desempleo porque nosotros medimos en estas cifras ocupación. Insisto, habría que vincular toda la estructuración y las políticas, edificarlas a partir del reconocimiento de espacios de oportunidades de trabajo, pero de trabajo decente. Trabajo con derechos, con protección social, con diálogo social, que es una aspiración universal a la que debería inscribirse el país, para mudar toda esta política de reducción de los niveles de desocupación hacia la política de ofertas de trabajo con trabajo decente al momento de medir los estándares de desempleo o empleo del país. Eso de tener, digamos, un buen ritmo de crecimiento de la economía, pero sin que se vea reflejado suficientemente en la generación de empleo o en la reducción del desempleo, ¿puede ser un mal que vamos a seguir viendo durante el resto de este año? Va a ser un mal que vamos a seguir viendo mientras no haya suficiente fortaleza a las políticas activas de encuentro de la oferta y la demanda de trabajo.
mientras no haya enfoque territorial, mientras no se profundice y se amplíe el papel de los servicios de empleo nacionales y locales, que se había advertido desde el principio de la pandemia en todos los estudios sobre la materia, la importancia de los servicios de empleo para promover a través de políticas activas y pasivas la recuperación y los tránsitos a la formalidad. Y va a ser muy difícil de invertir siempre que no haya suficiente oferta institucional y acompañamiento para la recuperación vía formalidad de los niveles de ocupación previos a la pandemia. Y una última pregunta, doctor Jaramillo. Las reformas de las que tanto se hablan, reforma laboral, reforma pensional, digamos, flexibilizar las formas de contratación laboral en Colombia, ¿todo eso sigue siendo necesario, sigue siendo imperativo, tiene que ser un tema que aborde con seriedad el próximo gobierno en Colombia, pues como una fórmula, digamos, para efectivamente ayudar a formalizar más el empleo en Colombia? Sigue siendo necesario actualizar la legislación laboral, Henry. Sí, la legislación laboral con la que trabajamos actualmente es del año 1950. Desde el año 91 hay una orden constitucional de actualizar esa normativa con unos parámetros. Han pasado más de 30 años y no se ha cumplido el mandato constitucional. Sigue siendo necesaria la tarea de actualizar la legislación laboral, de incluir incentivos a la formalidad para trabajadores y empleadores, y sigue estando vigente la tarea de poner al día todo el esquema de intervención para favorecer la formalidad, para favorecer el reconocimiento de derechos y apalancar la demanda agregada en este proceso de recuperación que estamos transitando. Pues doctor Jaramillo, gracias por ayudarnos a entender lo que hay detrás de estas cifras, a veces un poco frías, que traen los informes del DANE, pero que sabemos que detrás hay unas realidades sociales a veces muy preocupantes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Henry. Un saludo para todos los televidentes. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Es el doctor Iván Jaramillo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Hacemos así otra breve pausa, pero ya les contaremos el ranking de países con más fintech en la región de América Latina y cómo está ubicado Colombia en esa lista. Y hoy las aerolíneas Avianca y Viva anunciaron que llegaron a un acuerdo para hacer parte de una misma holding o grupo empresarial. ¿Eso qué significa? Para ver los detalles, saludo a nuestro experto en temas empresariales, Juan Fernández. Buenas noches y explíquenos, por favor, el alcance de ese acuerdo. Buenas noches. Pues mire, en palabras sencillas, eso que usted explica significará una fusión. Claro que esto será un proceso gradual que requiere autorizaciones de los organismos reguladores. Por ahora, las dos aerolíneas mantendrán sus marcas independientes, como también las operaciones aéreas y las relaciones de cada compañía con sus usuarios, proveedores, empleados y también con otras empresas. El acuerdo contempla que el irlandés Declan Ryan, socio fundador de Viva, se sumaría a la junta directiva del nuevo grupo, donde aportará toda su experiencia. Según el comunicado, este nuevo grupo beneficiaría a los clientes al tener una estructura de costos más eficiente que permitiría también ofrecer precios más bajos, una red más amplia de rutas y un fuerte programa de lealtad. Además, destacan que la integración en una misma holding permitirá un perfil financiero más estable para la aceleración, la inversión, la innovación y el crecimiento de ese grupo tras la peor crisis que enfrentaron las aerolíneas por causa de la pandemia. Juan, ¿y cuál es la participación actual en el mercado de cada una de estas aerolíneas? Pues recordemos que hoy Avianca tiene en Colombia algo más del 34% del mercado y Viva está sobre el 22%. Eso suma una cuota de mercado cercana al 57% entre ambas. Avianca transportó el año pasado más de 7,7 millones de pasajeros, mientras que Viva movilizó unos 4,8 millones de viajeros. Avianca tiene 110 aviones, unas 128 rutas en total y cerca de 3.800 vuelos a la semana en su operación global y quiere regresar a esos 30 millones de pasajeros que tenía en 2019. Viva opera 46 rutas domésticas en Colombia y Perú, más 14 rutas internacionales. Tiene 22 aviones, pero tiene en marcha la compra de otros 25. Con esto, Avianca da luces sobre su nuevo modelo de negocio que evita llamar de bajo costo, pero que al final tiene las características para hacerlo y es una manera relativamente rápida para recuperar todo ese mercado que la aerolínea ha perdido. Viva fue fundada por allá en 2009 y hoy pertenece a la familia Ryan a través de la aerolínea irlandesa de aviación en un 70% y el otro 30% es del fondo de capital Cartesian Capital.
Por el lado de Avianca está el salvadoreño Roberto Criete, uno de los hombres más ricos de Centroamérica con sus negocios aéreos, como accionista de Avianca, en el pasado con TAC y Volaris, pero pues sus negocios van más allá, entre ellos agrícolas e inmobiliarios. Al final, pues es esta la movida de hoy con este negocio importante y esa fusión entre Avianca y Viva. Juan, muchas gracias y el lunes nos veremos con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted necesita conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.966 pesos con 27 centavos y hasta el lunes regirá bajo 18 pesos con 50 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,63%, se ubicó en $109 con 34 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.090.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,92%. La acción que más se valorizó fue la de la Bolsa de Valores de Colombia con una ganancia de 1,38% y la que más bajó fue la de Bancolombia con un retroceso de 7,57%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de países de América Latina en donde hay más fintech, es decir, plataformas o aplicaciones tecnológicas de servicios financieros, tales como bancos digitales, plataformas de ahorro o de préstamos, canales digitales de pago en el comercio electrónico, etc. El primer lugar lo ocupa Brasil con 771 fintech, México con 512, Colombia con 279, le sigue Argentina con 276 y Chile con 179. Los datos de este ranking salieron de informes de Finovista y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz fin de semana.